Hora 16, estás en Tarde para Todos, hasta las 18 te hacemos compañía por la radio pública de Moreno. Ahora nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana. Se cumplieron 73 años del paso a la inmortalidad de Evita. Acá en Moreno se hizo una marcha de antorchas, hubo un acto, tuvieron el audio con la voz de Cristina, distintos dirigentes estuvieron presentes en el lugar, y mientras tanto, en otro lugar de la zona oeste, acá cerquita, en un lugar que la verdad es muy bello, que me ha tocado ir muchísimas veces, como es la ciudad de Marcos Paz, vandalizaron el busto de Evita. Justo este fin de semana, cuando se estaban conmemorando estos 73 años de paso a la inmortalidad. Y la verdad que bueno, hay muchos militantes, mucha gente que se está preguntando qué pasó y está pidiendo explicaciones respecto al tema, y es por eso que vamos a charlar. No sé si ya está en comunicación, ya lo tenemos, ahora lo vamos a conectar para charlar con Carlos Guardia. Él es presidente del PJ en Marcos Paz, es concejal, y ya lo saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Leopoldo y Carlos te saludan. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Se escucha bien? Muy bien, perfecto. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la comunicación y consultarte qué pasó este fin de semana en Marcos Paz. No, bueno, por ahí una breve introducción es desde que me tocó asumir la presidencia del partido en el 2021, que empezamos a retomar esa tradicional marcha de antorcha que vos bien contabas que se hizo ahí en Moreno. Es el cuarto año que ya hacemos una ceremonia religiosa. Por lo general lo hacemos en el templo San Marcos Evangelista, que es la iglesia más importante del pueblo, y de ahí hacemos una recorrida. Tenemos dos bustos de Eva acá en el centro, uno queda muy cerquita de la iglesia, a 20-30 metros, y el otro está a unas 3 cuadras más o menos, así que lo que hacemos es pasar primero por el busto que tiene una historia, el del Boulevard, que queda cerca de la iglesia, que es un busto restituido hace 4 años más o menos, un busto que fue arrancado en el 55, lo ataron con cadenas, con un tractor, y lo arrastraron por todo el pueblo. Obviamente no es el busto original porque nunca más se encontró, pero es una réplica de ese. La volvimos a emplazar ahí en el centro del pueblo hace 4 años. Y de ahí, desde ese busto, nos vamos hasta uno que está ubicado en la plaza frente a la municipalidad, a donde hay un busto de Eva y de Perón, que ya tienen ahí por lo menos 20 años más o menos, y es el lugar tradicional a donde se hacen las ceremonias más vinculadas al peronismo. Obviamente que una actividad como esta la anunciamos, la comunicamos por las redes y a toda la militancia peronista, así que todo el mundo sabe que los 26 de julio hacemos eso. Y la noche anterior, digamos, el mismo 26 de julio a la madrugada, nos arrancaron el busto que está en la plaza ahí frente al municipio. En principio era un poco confusa, ¿no?, la situación, porque puede ser que alguna travesura de alguien que se quiso trepar o algo lo rompa. Esa es una imagen que tenés, que sacaron los compañeros que lo volvieron a colocar, pero la verdad es que estaba tirado por la plaza, lo arrancaron y lo tiraron por la plaza. Después, en el transcurso del día, fuimos sabiendo de que había un video de las cámaras de seguridad que habían tomado esa escena, y alrededor de las 7 de la tarde, un comunicado que sacó el intendente, digamos, repudiando agresiones políticas, etcétera, nos da por sentado de que no queda en duda de que fue un atentado político, ¿no? Nosotros, obviamente que la fecha coincidente con el aniversario del fallecimiento de Eva y el lugar a donde iba a terminar la marcha de antorchas nos hacía pensar de que obviamente era una cuestión política, pero bueno, evidentemente las cámaras que nosotros todavía no vimos, no porque no las pedimos, no porque no las hayan querido mostrar, sino porque consideramos que eso es un material para resolver quién fue el que hizo el atentado. Confirma esto, ¿no? Claro. Que estábamos hablando recién. Carlos, ahora, ¿cómo está la política en Marcos Paz? Porque uno puede creer de que pueden ser
disputas políticas, teniendo en cuenta que están enfrentando a un partido que suele hacer este tipo de cosas. Es muy agresivo. No lo veo como una travesura, o pueden ser militantes aislados de la Libertad Avanza que hagan este tipo de cuestión. ¿Cómo está la política, cómo está la puja política en Marcos Paz? Bueno, Marcos Paz es un pequeño pueblo, ¿viste? Es 10 veces más pequeño que Moreno. O sea, todo lo que pasa en Moreno, en Marcos Paz se reduce a la 10ª potencia, tanto el nivel de población, cantidad de votantes, en general. Y eso hace que la proximidad de la política con el resto de los partidos, los concejales, los otros candidatos, sea de cercanía, de conocimiento, ¿viste? La gente se conoce, sabe quiénes son, dónde vivimos todos, es como que eso le daba esa característica, si querés, de pueblo, que todavía tiene un poco, aunque muchos de nuestros barrios ya tienen una lógica clara de conurbano, todavía el funcionamiento cultural de Marcos Paz tiene esas características. Pero yo soy concejal hace 10 años en el distrito, y por ahí he visto pasar a un montón de fuerzas políticas. Viste que en los últimos 10 años en la Argentina han hecho una escalerita de representación política, renovadores, ciolistas, kirchneristas, radicales, del PRO, etcétera, y nunca hubo el nivel de agresión política que hoy tenemos en Marcos Paz, de agresión que hasta el momento es verbal, ¿viste? De redes sociales, y el Consejo Deliberante, con el ingreso de los 2 concejales de la Libertad Avanza, se ha convertido en un lugar bastante denso, con una atmósfera densa, con una atmósfera compleja, ¿no? Por decírtelo de alguna manera, eso no nos atemoriza, no nos hace bajar la intensidad de nuestro trabajo político, pero sí que nos arrastra a debates que no habíamos pensado nunca que íbamos a tener en un Consejo Deliberante. Y después, los mismos concejales hemos tenido episodios de hostigarnos en redes sociales. A mí me ha pasado que te hacen memes, lo suben en redes sociales, viste, medio de chiquilín eso, pero va generando que otras personas se animen a hacer comentarios un poquito más picantes, y después, obviamente, se habiliten a hacer estas cosas. Yo creo que, viste, Evita es un símbolo de la justicia social, es esencialmente eso, Eva Perón, y lo que trasciende al peronismo, que la ha convertido en una mujer que casi todos los andariveles de la política argentina la respetan y la valoran, y un grupito muy pequeño la rechaza, es su tarea con los humildes, y es su compromiso con los más humildes, ¿no? Bueno, que el presidente de la nación, que es la máxima autoridad del país, manifieste que la justicia social es una aberración, que es un robo, que quienes hacen eso incluso hasta somos pecadores, bueno, eso habilita a que todas estas cosas empiecen a pasar, y que las personas que la hagan incluso puedan llegar a pensar que está bueno lo que hicieron, ¿no? Vos sabés, Carlos, que te estoy escuchando atentamente y pensaba, bueno, ¿qué acciones se podrían hacer a futuro para evitar que esto vuelva a suceder? Pero creo que lo marcaste muy bien con la última frase que nos decías, ¿no? Si el presidente de la nación tiene una manera de ser contra una imagen que va por la acción social, es muy difícil después que el resto del quien simpatice por él no termina haciendo alguna acción de las que hicieron con el busto de Evita, ¿no? Digo, es muy difícil pedirle a la gente que se comporte en las formas normales cuando vos tenés el presidente que por ahí los motiva, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es efecto contagio, ¿eh? Uh-huh. Todos tenemos miserias adentro con las que tenemos que pelear. Eso es así, lo sabemos, somos seres humanos, pero un poco la comunidad siempre fue ese factor aglutinante que, bueno, va sosegando un poco nuestras pretensiones individuales y nos convierten más en un bicho social, más afectuoso, solidario, en fin. Sin duda
este gobierno vino a romper eso en la Argentina, ¿no? Los lazos comunitarios, no había dudas nunca de que la Argentina era un país solidario. Bueno, la tragedia de Bahía Blanca o las inundaciones que hubo en el interior de la provincia de Buenos Aires han mostrado una solidaridad tremenda del pueblo argentino. De hecho, el hecho fundacional de Evita como dirigente político de la Argentina son los terremotos en San Juan, ¿no? A través de eso conoce al general Perón y a través de eso empieza su vertiginosa carrera política, a partir de la solidaridad. Bueno, hoy parece ser que la solidaridad es un pecado, que pensar en los demás, tratar de ser feliz en comunidad es una estupidez, y bueno, todas estas cosas se habilitan, ¿no? Yo no sé si esto va a durar mucho o no. La verdad es que creo que, como todas las experiencias de este tipo, tienen un final y siempre es bastante trágico el final, pero la verdad es que espero que nuestra comunidad pueda sintetizar esto de la mejor manera. Así como Moreno, Marcos Paz es una comunidad bastante solidaria, nacional y popular, digamos, ¿no? Acá los dos balotajes salieron un 60% a favor del peronismo. Los dos balotajes en los que perdimos, ¿no? Si querés, la inmensa mayoría de la comunidad de Marcos Paz está en sintonía con lo que nosotros estamos hablando ahora, pero eso no deja de ser preocupante de que un sector de la comunidad tenga la beligerancia, la agresividad que está teniendo, y no sé hasta dónde pensarán llegar con esto, ¿no? Claro, se están rompiendo contratos sociales que uno creía que no iban a pasar. Vivir en comunidad tiene que ver con un contrato social que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Y vos lo decías bien, pasó en el 55, pasó en el 2025. Digo, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los fantasmas? ¿Cuáles son las sombras que nos vienen a tapar lo que se vino construyendo durante mucho tiempo? ¿Ustedes del Consejo Deliberante hicieron alguna moción? ¿Pudieron tener la mirada y la opinión de los vecinos? No, todavía no hemos tenido sesión desde entonces. Esto fue el sábado, claro, y recién empieza la semana. Siempre que no solo ocurren cosas en Marcos Paz, sino a nivel nacional, en cualquier distrito, en cualquier localidad, ocurre algún hecho que es de relevancia o que nos preocupa, tratamos de hablarlo. Generalmente hacemos algún proyecto de repudio, de comunicación, cuando queremos expresar en relación a eso, y seguramente esto lo hagamos también, ¿no? Bueno, ahora el Consejo Deliberante entró en receso vacacional, empezamos a trabajar la semana que viene con los proyectos que ya tenemos en las comisiones, y empieza la campaña y empiezan otros temas a volverse importantes, pero no, hemos podido hacer un buen comunicado con el partido. Hemos recibido la solidaridad de algunos otros partidos de la comunidad que sin ser peronistas ni mucho menos sienten mucha preocupación con esto que pasó. Mirá, desde la UCD hasta la UCR, el Frente Grande, el Frente Renovador, o diferentes partidos de la comunidad nos han manifestado la preocupación, ¿no? Porque la verdad que no es grato para nadie. E incluso, te digo que es un dato para mí, aunque a veces, creo que las redes sociales son un océano de muy poca profundidad, de 5 centímetros de profundidad, como mucho. No se puede profundizar mucho ahí. Siempre cuando algunos medios locales publican algo en redes sociales, hay mucha gente que se entretiene haciendo comentarios estúpidos, provocando, insultando. Y la verdad que las publicaciones que hicieron los medios locales en relación a lo que pasó el mismo día sábado, tipo al mediodía, ya estaban en todas las redes las fotos y el comunicado del partido. Si bien ha habido comentarios desleñables, la inmensa mayoría de sorpresa, de rechazo, de estupor de la comunidad, porque la verdad, incluso pensando que esa noche se iba a hacer una marcha de antorcha, la iglesia se llenó. Claro. Había mucho más de 100 personas acá en Marcos Paz. 100 personas es muchísimo, y que haya pasado eso le provocó el rechazo a muchísima gente y se sintió de esa manera. Ahora, Carlos, te hago una consulta, porque me acuerdo que en el 2017-2018
fui al hospital de Cañuelas, que se llamaba Hospital de Agudos de Cañuelas, se llamaba Néstor Kirchner, tenía el nombre. Cuando fui al hospital, el nombre no estaba. Hace poco tiempo destruyeron la figura de Osvaldo Bayer en el sur, en Río Gallegos, no sé si lo recordás. Y como último dato, también un busto de un hospital muy importante en el Calafate, en el Hospital de Agudos de Calafate, estaba el busto de Néstor Kirchner, lo sacaron hace muy poquito tiempo. ¿Por qué crees que pasan estas cosas? Le cambiaron el nombre al CCK también, ¿no? Bueno, también, sí, por supuesto. Y si nos ponemos a enumerar, necesitas 2 programas. Sí. Yo creo que es histórico en la Argentina, y nos tendríamos que remontar al fusilamiento de Dorrego, ¿no? Para poder entender un poco todo esto. Y quizá no sea una cuestión meramente nacional, quizá tenga que tenga raíces en otro lado, como todo. Yo lo que creo es que la masividad que tiene el peronismo y la trascendencia y la durabilidad de los gobiernos peronistas cuando llevan adelante, y aclaro, cuando llevan adelante políticas nacionales y populares, políticas que contienen al pequeño productor rural, al mediano productor rural, a las pymes, a los industriales, que se fortalecen los sindicatos porque hay más trabajadores, más afiliados, que los comerciantes aumentan sus ventas. Bueno, todo eso claramente toca un interés de un pequeño grupo concentrado, del poder concentrado de la Argentina, que le va mucho mejor cuando gobiernan gobiernos como el que tenemos ahora. Entonces, la única manera de poder tener controlado a ese movimiento popular que tarde o temprano va a volver a gobernar la Argentina y lo va a volver a hacer exitosamente es, cuando está en el gobierno, hostigarlo permanentemente, y cuando está en la oposición, perseguirlo, invisibilizarlo, proscribirlo, meterlo preso, y todas estas cosas que hoy estamos viendo en estos meses, como si fuera el año 2025, una larga síntesis de la historia argentina, ¿no? Síntesis de la larga historia argentina. Claro. ¿Cómo ves a la sociedad, cómo ves a la población de cara a las elecciones? Yo lo que creo es que como el advenimiento de Milei en Argentina, como el de Bolsonaro en Brasil, algunas cosas que están pasando en Europa, Donald Trump, es una expresión clara de que la sociedad cambió, que cambiaron los canales por los cuales la sociedad se informa, las maneras en las cuales la sociedad estudia, trabaja, se relaciona, y claramente quienes expresan ese sector político, por ser un grupo minúsculo, ¿no? Y con intereses bien concretos, se ponen rápido de acuerdo y encuentran la manera de moverse en esas aguas, ¿no? Creo que la sociedad está en una etapa de crisis, sin duda, de crisis espiritual, personal, esos momentos en donde parece que uno puede salvarse solo, pero que al final del camino se da cuenta que no es así. Justamente tenía una charla con una candidata acá el otro día, en donde yo le planteaba que el éxito puede ser un objetivo a corto plazo, pero que el objetivo de las personas a largo plazo es la felicidad, ¿no? Y que la felicidad es colectiva, ¿no? Uno no puede estar, no, como decía Leonardo Fabio, uno no puede ser feliz en soledad. Uno tiene que ser feliz en la comunidad, en la familia. Y que, bueno, se perdió un poco ese eje ahora. Supongo que lo volveremos a encontrar. Yo sinceramente creo que nosotros, de nuestro sector político, tenemos que encontrar la manera de comunicar nuestras ideas, obviamente con la dinámica de la nueva época, pero que lo tenemos que hacer rápido porque lo que se va a perder es mucho. Carlos, te queremos agradecer la comunicación, y la verdad que nos preocupaba porque son símbolos que rompen en tiempos donde se necesita justamente ser feliz y empezar a reconstruir todo lo que se viene rompiendo desde hace más de 18 meses. Así que es importante poder comunicar y hablar de estos temas.
Sí, bueno, aparte de lo que vos me decís, yo lo que creo es que es tiempo de construcción política y que estas cosas, que si bien son importantes y simbólicas, no pueden distraer del objetivo central, ¿no? Lejos estamos de querer discutir con nuestra oposición, o con el gobierno, o con los adversarios políticos, o con los enemigos, ¿no? Que pareciera ser el lugar a donde ellos se quieren poner en este momento. Nosotros queremos tratar al adversario, pero estas acciones claramente nos demuestran de que quieren ser enemigos o que nos ven como enemigos. Lejos estamos de querer estar discutiendo estas cosas, ¿no? Nosotros queremos estar discutiendo por qué no le alcanza la guita a los jubilados, por qué le quitaron los remedios, por qué le cancelaron la moratoria, por qué están cerrando empresas, por qué es mucho más fácil importar que producir. Y todas estas cosas, si bien no son relativas, dejarlas para las arenas más pequeñas, que son las de los debates políticos, ¿no? Pero de cara a la sociedad tenemos que encontrarle la vuelta a los problemas que la gente tiene para que nos vuelvan a escuchar y poder resolver este entuerto en el que estamos. Carlos, muchas gracias por la comunicación. Un saludo, gracias a usted. Abrazo grande. Así pasaba Carlos Guardia, presidente de PJ en Marcos Paz, hablando un poco acerca de este vandalismo que ocurrió el fin de semana, muy simbólico, por cierto. Sí. Y bueno, y van por eso, van por los símbolos, van por eso hace mucho tiempo, ¿no? Que vienen con la misma idea. Creo que leemos historia, siempre son los mismos, ¿no? Sí, siempre, bueno, son los hechos que, claro, siempre van en contra. Que tratan de generar miedo también, ¿no? Sí, eso de yo rompo, ¿no? Lo que vos construís. Sí, totalmente. Y bueno, y hay que pensar para adelante, hay que discutir ideas. Eso es lo que no se discute, ¿no? Porque no discuten ideas. Sí. Se comportan de la manera en la que se comportan, ¿no? Pueden estar en veredas distintas, la grieta existe, pero lo que hay que discutir son ideas, ¿no? No, es ahí donde gritan. Bueno, cuando se te acaban los argumentos. Cuando se te acaban los argumentos se grita y se rompe. Totalmente. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, dale.